Estoy con el doctor Alejandro Gay, economista, amigo de esta mesa, y lo invité porque, bueno, la economía es hoy un drama en la Argentina. Creo yo, Alejandro, gracias por venir al programa. No, gracias por la invitación. ¿Estamos en terapia intensiva en materia de economía? Y estamos complicados, ¿no? Estamos complicados con un nuevo ministro, que no sabe nada de economía. Y que no logra armar del todo el gabinete, ¿no? Digamos, o sea, en algún momento el ministro se comparó con Fernando Henrique Cardoso, que tampoco dice que tampoco es economista, ¿no es cierto? Pero la diferencia es que Henrique Cardoso se rodeó de los mejores economistas que había en Brasil en esa época para diseñar el plan de estabilización. Y acá no consigue al viceministro. Entonces, digo... A mí me parece que no lo consigue, porque fíjate el caso de Rubinstein, que prácticamente lo anunció y se lo bajaron de un ondazo, la Cámpora, Cristina. Pareciera como que él tiene cierta idea de que estamos mal rumbeados y que tenemos que girar hacia una economía de mercado, digamos, suave, pero economía de mercado al fin. Y el entorno del ministro no opina lo mismo, me da esa sensación, y entonces va a ser muy difícil que él pueda nominar a alguien que siga esa idea y que no se lo critiquen desde la Cámpora, el Instituto Patria. Sí, y el problema es que la situación es muy complicada, entonces vos necesitas mucha materia gris para resolver esto de una manera satisfactoria. Y si no la conseguís, las medidas que vas a tomar van a venir con errores por todos lados, digamos. Mismo esto que ayer han anunciado, ¿no es cierto?, el ajuste de las tarifas, de la energía, etcétera. Digo, no es la mejor manera de haberlo hecho, es la manera que posiblemente le aceptaron, digamos, justamente esos otros grupos, digamos, que pudiera tomar, ¿no es cierto? Claro. Porque en realidad las tarifas, redistribuir el ingreso a través de las tarifas no es una buena idea en economía, ¿viste? En economía vos tenés que redistribuir a través de, eventualmente, estos planes sociales muy focalizados, etcétera, pero las tarifas, para que sean eficientes, no hay que jugar con tarifas por sectores, por nivel de ingreso, etcétera, que es lo que han hecho, ¿no? Digamos, o sea, no es la mejor, es mejor que lo anterior. Pero en realidad es un fin de época en eso, digamos, que empezó ¿te acordás? Con Néstor Kirchner, digamos, sí. Que él fue el que empezó, digamos, hubo congelamiento de tarifas a la salida de la convertibilidad, y cuando trataron de arreglar eso, Labaña empezó a decir, bueno, hay que empezar a descongelar las tarifas, ¿no es cierto? Digamos, bueno. Le comieron el hígado. Y cuando vino Kirchner, digamos, él las mantuvo de nuevo congeladas, porque la idea de él era ganar poder político, y no le gustaba, ¿no es cierto? Dicen que aparecieran en los titulares de los diarios aumento en la energía, en el agua, en el gas, etcétera. Y esa fue la justificación que se le dio, digamos, públicamente a ese congelamiento y a este mecanismo de los subsidios, ¿no es cierto? Pero en realidad también hay una cosa importante que muchas veces a la gente se le pasa por alto, es que ese mecanismo de los subsidios fue hecho también para cobrar los retornos. Claro, o sea, la única manera vos que a una empresa de servicios públicos la podés tener agarrada es si no le dejás que cobre la tarifa habitual con un mecanismo, un ente de regulación independiente como había en la convertibilidad, etcétera, ¿no es cierto? Cuando es un mecanismo así, la empresa lo que hace, cobra la tarifa, trata de reducir costos, aumentar la productividad, etcétera. Con el mecanismo de los subsidios, es una manera de tener agarrada a la empresa y de cobrarle coimas, digamos. Claro. Digo. Claro. Entonces, lo usaron para las dos cosas, para cobrar coimas y para incrementar el poder político que Kirchner cuando asumió no tenía nada. Ahora, de acuerdo, y el problema es que eso se eternizó 20 años. Sí. De acuerdo a tu leal saber y entender, todo este lío que tiene la economía hoy, ¿vos crees que se puede arreglar sin tener que achicar el gasto público? No, Rubén, o sea, el gasto público, digamos, ha llegado a un nivel totalmente insostenible, y
o se escapa por la inflación, o se escapa por la deuda, o se escapa por el dólar paralelo, la brecha del tipo de cambio. Es imprescindible, digamos, volver atrás todo el incremento del gasto público que el kirchnerismo hizo a lo largo de 16 años, digamos. Y eso aumentó el gasto público en porcentaje del PIB entre 15 o más puntos del PIB en ese periodo. Y eso hay que volver. Imagínate lo costoso que va a ser si solamente esta medida que han tomado de actualizar un poco las tarifas, con esto van a ahorrar solamente medio, en el mejor de los casos, medio punto del PIB. Y ellos han incrementado el gasto público a lo largo de estos años, de estas décadas que dijimos, en 15 puntos del PIB. O sea que la tarea hacia futuro de la Argentina es titánica en el tema de hacer eficiente el Estado y bajar el gasto público. Una aclaración, Alejandro, para que la gente que te está viendo y escuchando tenga una idea, más o menos. El PIB en este momento estaría en 400.000 millones de dólares aproximadamente. Sí, un poquito más puede ser también. Sí. Un poco más depende del dólar que considere, pero sí, más o menos. Está bien. Me queda la duda esta y no me recuerdo bien, vos seguramente tenés la información más clara. Cuando Macri, los 4 años de Macri, ¿incrementó el gasto público? No, el gasto. ¿No te acordás? No, el gasto público se bajó, digamos, se bajó. En la época de Macri lo bajaron. Claro que se bajó. No se bajó el primer año y empezó a mitad del segundo año a bajarse y se bajó 2 puntos y pico del PIB. Se bajó, sí, claro que se bajó. Y se bajaron los subsidios. Los subsidios estos se habían bajado en creo que 9.000 millones de dólares y esta gente la volvió a subir a los niveles. Ahora son 12.000 millones, al principio de Macri, cuando dejó Cristina, eran 16.000 o 15.000, algo así, digamos. Está bien. Vamos a suponer que mañana te llama Alberto Fernández y te dice, sos el nuevo ministro de Economía. Y vos recién me dijiste que para arreglar esto hay que de alguna manera achicar el gasto público. ¿Dónde empezarías a toquetear vos para achicar el gasto público? Bueno, en esto que se ha empezado es lo más adecuado, ¿no es cierto? ¿Que es medio punto del PIB? Bueno, porque se ha hecho muy poco, digamos, pero en realidad los subsidios energéticos son 3 puntos del PIB. Y esos 3 puntos del PIB más o menos equivalen al déficit primario que tenemos en la actualidad. O sea que, de hecho, es lo que había hecho Macri, y eso estaba bien, estaba perfecto. Lo que pasa es que este gobierno, con la excusa... Primero ideológicamente lo quería revertir a esa disminución del gasto público y después con la excusa de la pandemia volvió de nuevo a congelar las tarifas de los servicios públicos. Y el punto es que el kirchnerismo acostumbró a la sociedad argentina a que la energía no se paga, que el gas no se paga y que la electricidad no se paga. Y el problema es que si eso lo haces un año, la gente no se acostumbra, pero si vos lo haces durante una década y media o 2, la gente se cree que es así, digamos, que esas cosas son gratis. Entonces va a ser mucha educación, muy difícil, digamos, revertir eso. Pero no queda otra que para la economía crezca, digamos, para liberar recursos y para que... Ahí me están haciendo señas que nos queda un minuto. ¿Te acuerdas lo que pasó con Aranguren, ¿no? Agarró el Excel y subió las tarifas de golpe. Si hoy, por estar reclamando, se volvió una locura el centro de Buenos Aires, ¿qué crees que pasaría si vos llevás las tarifas al nivel que corresponde? ¿Te prende en fuego el país? Lo que pasa es que hay que también generar condiciones que este gobierno no genera de generar empleo. Mayores ingresos y más empleo. El problema es cuando vos no tenés posibilidad, cuando la gente ve que no tiene perspectiva de conseguir trabajo, de mejorar en su empleo, en su calidad, etcétera. Y bueno, entonces ahí la gente se bloquea, digamos, y defiende esas posiciones, digamos, que son indefendibles, ¿no es cierto? Pero si vos tenés una sociedad donde hay posibilidad de progreso, de capacitarse, etcétera, y bueno, el cambio se da más fácilmente y ese tipo de políticas se hace viable. Hay que favorecer las inversiones, hacer una reforma laboral, bajar la presión impositiva, y si baja la presión impositiva no te alcanza la plata del gasto público, todo un problema.